Este jueves en Desayuno con Liantes tendremos un programa especial dedicado a la magia en el que recibiremos la visita de José Armas, el ilusionista, que actúa este fin de semana en el Teatro de La Laboral. Además, hablaremos de películas dedicadas al mundo de la magia y adelantaremos la agenda festiva para los próximos días. No os lo perdáis. Desayuno con Liantes especial magia este jueves a las 10:30 de la mañana. Desayuno con Liantes. Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este jueves 27 de julio de 2023. Y atención, tomad nota, pasado mañana, sábado, 8 de la tarde, Gran Teatro de La Laboral, en Gijón, José Armas, el ilusionista, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas. José, tengo la primera pregunta, que es una cosa que yo tengo duda. Claro, dice mago y mentalista. ¿Qué te consideras más, mago o mentalista? Bueno, mago lo incluye un poco todo y mentalista se refiere solo a la disciplina de la magia mental. Claro, la pregunta es difícil, ¿eres mago o eres mentalista? Eres las dos cosas. Sí, pero no, es que no me podría encasillar, ¿sabes? Me gusta mucho el mentalismo, pero hago todo tipo de magia. Entonces, ¿tú qué empezaste? ¿Más con magia y te fuiste adentrando en el otro terreno o un poco a la vez? Hombre, cuando uno empieza, pues normalmente empieza con lo que tiene por casa, entonces pues haces magia general. Digamos, yo no empecé con cosas muy normales porque empecé tragándome, hacía un número en el que me tragaba agujas, 12 agujas que eran de verdad, eran de mi abuela, y metía una bola de hilo y las sacaba enhebradas, pero al final pues empiezas con eso, empiezas con una baraja de cartas. No empiezas cortando lo que hacemos ahora, ¿no? De cortar a gente en pedazos, de usar fuego, explosivos, pues cuando tienes 14, 15 años y estás en casa no empiezas a practicar con eso. Sí es verdad que ya desde pequeño otros magos me decían, a ti te pega mucho el mentalismo, tú tienes que dedicarte al mentalismo. Era como que ya me veían cara de mentalista y me incidían mucho en ello, ¿eh? Otros magos más mayores me decían, a ti se te da muy bien el mentalismo, tienes cara de mentalista y tal. Y bueno, ahora estoy muy contento con el tema de la hipnosis. Un poco todos los palos, pero... ¿Y tú cómo, quiero decir, empezarías de niño, me imagino, y en qué momento te da por la magia y estas cosas? Pues yo lo hacía como afición en mis ratos libres y luego estudié ingeniería informática. Ahí ya empecé a trabajar, empecé a hacer actuaciones en teatros y llegó un momento pues que lo que era mi hobby me di cuenta que podía ser mi forma de vida, que era mucho más divertido que ser ingeniero informático y programador. Y bueno, lo compaginé con la carrera mientras acababa la carrera, pero bueno, ya me di cuenta que trabajaba en teatros, que podía vivir solo de esto y si puedes vivir de tu afición, pues mucho mejor, ¿no? ¿Y cómo se aprende a ser mago? Porque, por ejemplo, todos sabemos, yo quiero ser músico, quiero ser cantante. Vale, voy a una escuela de música, aprendo a cantar, aprendo a afinar y esas cosas. Pero claro, ser mago, me imagino, o mentalista requiere de mucha investigación y también de moverte mucho, de creatividad, de ver a otros magos. ¿Cómo se hace? Claro, es muy complicado porque yo, por ejemplo, toco la gaita. Pues tú quieres aprender a tocar la gaita en Asturias, hay 80.000 escuelas de gaita. Hago karate desde los 6 años. Pues hay muchos sitios donde hacer karate. Pero quieres ser mago, no hay escuelas de magia. Claro, a eso me refería. Claro, incluso en Asturias no hay otros magos, ¿entiendes? Que puedas decir, bueno, en Madrid, en Barcelona hay muchos magos que te pueden enseñar, hay escuelas de magia, tampoco hay, pero bueno, podría haber en grandes ciudades, pero aquí en Asturias, ¿qué haces si quieres ser mago? Pues al final tiene que ser todo autodidacta y a base de observar mucho, de discurrir también, pero sobre todo de ver a otros magos, ver todo lo que puedas de magia, a día de hoy también, ¿no? Al final aprendes observando y la creatividad surge también en base al conocimiento adquirido. Entonces, cuanto más vea uno, pues más ideas va a ser capaz de crear. Y me imagino que tú, por deformación profesional, tú verás a otros magos y los demás que nos comemos la cabeza, ¿cómo habrá hecho eso? Tú enseguida te das cuenta de las cosas. Nadie quiere venir conmigo a ver a un mago. Ah, porque estás ahí raca. Porque cuando voy con alguien, incluso con alguna de las bailarinas que tengo en el espectáculo, que alguna vez me han acompañado a ver a algún mago, y claro, yo estoy viendo lo que la gente no ve. Entonces soy un spoiler continuo en el espectáculo. No quieren venir conmigo. ¿Y alguna vez te ha pasado que alguien te haya dicho, pues me di cuenta de cómo hiciste esto o no?
No, porque normalmente las soluciones que la gente discurre a lo que hacemos son mucho más complicadas que lo que hacemos en realidad. O sea, la gente piensa que tenemos materiales invisibles, piensan que hay imanes que hacen flotar las cosas. Digo, a ver, hombre, no puede haber un imán que haga flotar a una persona de 80 kilos, ¿entiendes? Porque eso generaría otros problemas mucho más graves. Ni hay esos materiales invisibles que si no los tiene la NASA, no los tengo yo. Entonces la gente discurre a veces soluciones muy extrañas que incluso son más imposibles que la que usamos en realidad, que hay que tener en cuenta que en todo efecto mágico un 70-75% es manipulación mental. En casos como el mentalismo, la hipnosis es el 100%. Pero incluso cuando uno ve números con espadas o con cartas, hay un componente psicológico que siempre es mucho más amplio que el de la parte de mera manipulación. ¿Y qué está más de moda ahora o qué demanda más la gente? ¿Los números más espectaculares, más grandes, o sigue funcionando la magia pequeña, entre comillas? Pues mira, no te sabría decir, porque cuando actuamos en teatros, por ejemplo, esta actuación que tenemos el día 29 en la Laboral, pues tienes que hacer magia de gran formato, ¿no? Es un teatro de 3 plantas, 1.400 personas en directo, pues no puedes hacer un número de cartas. Aunque habrá alguno de cartas, pero que sea muy, muy visual, pues hacemos pues los números de cortar a gente en pedazos, números de atravesar a personas con espadas, de cortarlas, de hacer aparecer y desaparecer personas, que sea, hay números de escapismo, con explosivos, con fuego, teletransportaciones. Es todo como muy espectacular, muy rollo Las Vegas, pero luego hay veces que después del espectáculo le haces a alguien un juego en sus manos y le sorprende más, ¿no? Porque ya no es como cuando lo ves en televisión o cuando lo ves en ese gran escenario como puede ser el Teatro de la Laboral, sino cuando ocurre en tus manos la magia, es como, bueno, hay gente que le llama más la atención, no es tan espectacular como lo que hacemos en el escenario, con fuego, con explosivos, con espadas, pero sí que la puedes vivir en tus manos. No obstante, en un espectáculo como el que hacemos en la Laboral, puedes ver esos clásicos números de grandes ilusiones que ves en televisión, pero lo ves a unos centímetros, a unos metros de ti. O sea, ves a la persona cortada en pedazos, ves a la persona atravesada con espadas, y cuando la gente lo ve en televisión, pues puede decir, bueno, hay mucho truco de cámara o efectos especiales, estas cosas que se monta la gente en la cabeza, pero cuando lo ves en directo te das cuenta que no hay truco de cámara que valga. Para que la gente se haga una idea, este es un espectáculo de magia, como tú decías, los típicos espectáculos de magia que vemos en televisión, súper espectaculares. Estamos más acostumbrados a lo mejor a ver a un mago con las cartas, cosas más sencillinas, pero lo que vamos a ver pasado mañana en la Laboral es un gran espectáculo de magia, como tú decías, ¿no? Como esos que podemos ver por la tele y que no estamos acostumbrados a ver. Sí, y además va a haber un recorrido por todas las disciplinas. Entonces la gente va a ver desde números donde aparecen y desaparecen personas o se queman en cajas en llamas o demás, pero también va a haber números de mentalismo, va a haber predicciones, va a haber números musicales, va a haber partes más cómicas, va a haber partes más dramáticas con números de escapismo, con explosivos, números más arriesgados. Es decir, en un mismo espectáculo vamos a recorrer todas las disciplinas del ilusionismo, incluso algún número de magia con cartas, muy visual, para que la gente lo pueda ver en el teatro. Usaremos nuevas tecnologías, pantallas... Es casi un recorrido por la historia de la magia, ¿no? Por las diferentes... Por la historia y además por todas las disciplinas, porque hay números que son más clásicos, pero habrá números, pues como digo, con pantallas, a lo mejor más modernos, más de actualidad, y habrá números de todas las disciplinas, o sea, desde magia con cartas a magia con espadas, grandes ilusiones, prestidigitación, mentalismo, predicciones. Entonces, en un mismo espectáculo, digamos que se fusiona la magia clásica con la más moderna, pero además recorriendo que la gente no vea solo un tipo de magia, sino que a lo largo del espectáculo recorran todas las disciplinas del ilusionismo. No, y eso además está bien porque al que le guste un poco menos a lo mejor los números de escapismo porque se agobie, pues luego se puede reír con un número un poco más cómico, con el número de cartas... Claro, no puedes tener a la gente durante 2 horas en esa tensión. Es que son 2 horas, claro. Más que nada porque soy yo el que lo hace y ya en alguno de ellos acabo muy ahogado. Entonces, de hecho ya el comienzo del espectáculo es muy fuerte y es muy digamos, dinámico. No quiero hacer spoilers, pero los 5 primeros minutos del espectáculo, cuando yo tengo que empezar a hablar tras ese arranque de 5 minutos, estoy ahogado. Entonces, no podría mantenerme así 2 horas porque me moriría. El final también es muy dramático, pero claro, no puedes mantener a la gente en esa tensión todo el rato. Y porque aparte físicamente sería imposible. Y luego que hay que tener en cuenta que van niños. Es un espectáculo que van a disfrutar por igual niños de 5 años, de 10, adolescentes de 15, de 20, los padres y los abuelos, porque sirve para todas las edades. Cuando la gente dice, ¿para qué edades es?
entre 5 y 105, todas las edades. No es un espectáculo solo para niños, no es un espectáculo de adultos al que lleves a los niños a rastras, sino que pueden ir niños de 5, de 10, lo que digo, adolescentes, los padres y los abuelos, toda la familia. Al final se trata de sorprender. Al final esto consiste en sorprender. Lo que pasa es que el tipo de sorpresa, claro, es diferente. No te sorprendes igual o no te impacta igual que te lean la mente a que veas a un tío que se escapa de una caja cerrada con un montón de candados. Claro, es que es lo que tú dices. Los dos sorprenden, pero sorprenden de una forma completamente diferente. Incluso hay unas personas pues, que les puede llamar más pues eso, lo de la caja con candados y explosivos, el número de escapismo, y en cambio pues otras personas que son más de ingeniería, mis compañeros de facultad o gente más así, más matemática, más tal, que les llama más la atención pues temas de lectura mental o cosas así. Dicen, bueno, porque el otro puede tener ahí 1000 mecanismos que no sabemos cómo es, pero algún mecanismo habrá. Dice, pero el cabrito, ¿cómo supo todo lo que estábamos pensando? ¿Cómo adivinó? ¿Cómo predijo? ¿Entiendes? Y luego, entre las diferentes edades también llaman la atención cosas diferentes. Al final la gente dice, ¿quién se sorprende más, los niños o los padres? Digo, probablemente los padres, porque los niños no actúan a laboral, que es un mago, para el niño es lo más normal del mundo, van a ver a un mago que hace magia. El problema lo tiene el padre. ¿Entiendes? Que el padre es el que necesita por la noche para dormir tranquilo encontrarle una explicación, aunque no sea la real. Él necesita construirse una solución en su cabeza para poder dormir tranquilo, porque si no va a decir, ostras, pero ¿cómo se paró el cuerpo de aquella chica en dos? ¿O cómo desapareció aquella persona y apareció en no sé dónde? ¿O cómo la quemó y salió viva? ¿O cómo? Es el que necesita darle una explicación científica, que la tiene, ¿eh? No la va a alcanzar, pero la tiene. Pero el niño no, el niño ve a un mago que corta gente en pedazos y eso para el niño pues es que es un mago, claro. Lo más normal, mago hace magia. 29 de julio, Teatro de la Laboral. Pasado mañana, 8 de la tarde, José Armas, el ilusionista, espectáculo de magia. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, encantado.